Hola, soy David Pinto. Hoy te voy a hablar sobre la neurociencia cognitiva, la mente, las emociones y el cerebro. Tenemos la siguiente tabla de contenidos. Como introducción veremos la evolución histórica en el estudio del cerebro. Luego nos iremos a los niveles de análisis en la neurociencia. Y en uno de esos niveles abarcaremos las emociones, su definición, filosofía, conceptualización, orientaciones, cognición y emoción, avances significativos, evidencias en el estudio de las emociones y como final daremos algunas notas repasando todo lo que vimos durante el video. Haremos este tema hablando de Aristóteles. Él únicamente pensaba que el cerebro era una especie de regulador de temperatura y no servía para nada más. De hecho, creía que la mente se encontraba realmente en el corazón. Sócrates fue una de las primeras personas en darse cuenta que las emociones, el aburrimiento, las ideas, los recuerdos y diversas funciones mentales pasaban justamente en el cerebro. Y esto debido a que habían personas las cuales llegaban a él con heridas en la cabeza y esos provocaban diversos problemas como de movilidad, de pensamiento e incluso habían personas que cambiaban completamente su estado de ánimo por un golpe en la cabeza. Durante la época medieval se sostenía la teoría que el sentido común se encontraba en el ventrículo frontal derecho, pero en la época del Renacimiento Leonardo da Vinci descubrió que simplemente ni siquiera tenemos un ventrículo frontal delantero, por lo cual el sentido común no podría estar ahí, pero siguió como el alma de la teoría y reposicionó el sentido común y el alma al ventrículo medio. Tenemos diferentes tipos de análisis en la neurociencia cognitiva, tales como el molecular, el celular, el de sistemas y redes neuronales, conductual y, por último, el cognitivo. A nosotros nos toca centrarnos en este último análisis. ¿Y eso por qué? Estudia la parte más completa del cerebro, incluyendo el lenguaje, el razonamiento, la imaginación y nuestro tema, las emociones. El diccionario de la lengua española define la palabra emoción como la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción somática. Anteriormente ya hablamos de Aristóteles y lo vamos a volver a mencionar. Él estudiaba la ira, el temor, el gusto, etcétera, millones de sensaciones, las cuales investigaba a fondo, pero nunca llegó a dar una definición concreta de lo que era una emoción. David Hume da una definición de emoción inspirada por Aristóteles y en pequeña parte también por los estoicos. Esta es la siguiente: sensación caracterizada por la impresión generada por la agitación de los espíritus animales. Es decir, Hume ya estaba enfocando su definición a una parte filosófica. Todo esto nos lleva a pensar que la emoción forma parte de acciones primitivas, que a su vez estas están controladas y limitadas únicamente por el uso de la razón. La conceptualización de las emociones se centra en 11 grandes categorías. Nosotros no vamos a definir cada una de ellas, sino las más importantes para este video. La primera es la cognitiva. Esta basa los momentos perceptivos y estos procesan una emoción. Luego, la expresividad. Esta da momentos físicos tales como la entonación, los gestos, los movimientos de manos, como yo, que puedo hacer ciertos movimientos y puedo subir la voz o bajar la voz, o sea, dependiendo, esto da evidentemente emoción al momento. Tenemos la fisiológica, donde esta depende principalmente de los aspectos biológicos de la persona para dar una respuesta en forma de emoción. Adaptativa, esta se remonta un poco más a argumentos darwinistas, donde principalmente nos da como una idea sobre qué es una capacidad de supervivencia, el hacer uso de emociones para sobrevivir entre las sociedades que regularmente pertenecemos.
La multifactorial está enfocada que es un conjunto de otras categorías también importantes como la conductual, la cognitiva, la fisiológica e incluso la afectiva. La motivacional nos da como primer argumento que cualquier emoción es el resultado de una activación previa por un agente motivador. Ok, ahora hablaremos de las orientaciones. Anteriormente hablamos de la conceptualización, pero estas se pueden resumir a la vez en solo tres pequeños tipos de orientación: la biológica, la conductual y la que más nos interesa por este momento, la cognitiva. Y voy a enunciar las siguientes teorías. Tenemos la teoría del procesamiento perceptual enunciada por Leventhal en el periodo de 1974 a 1986. Esta plantea que hay diversos mecanismos interpretativos los cuales causan esas reacciones emocionales. Tenemos la teoría bifactorial enunciada por Strauer, esta en el periodo de 1959 a 1979. En esta asocia los procesos cognitivos a una cualidad emocional, es decir, todas estas emociones son la activación de un medio externo al individuo y estas otorgan diferentes o diversas claves emotivas al momento de esa excitación fisiológica. Por último, tenemos la teoría de la valoración cognitiva, enunciada por Lazarus en el periodo de 1960 a 1986, y esta es un poco parecida a la primera, la del procesamiento perceptual, pero en esta primero se principia que las valoraciones de ciertas actitudes son experiencias de su medio y estas como tal dan una respuesta emotiva. Ok, hasta el momento vemos que las principales teorías cognitivas que enuncié en el punto anterior y todo lo que hemos hablado nos lleva al momento en el cual la emoción es un producto de una reacción y de un estado. Pero caemos en otro problema, que actividades cognitivas son aquellas que dan como resultado esa emoción. Tienen un laboratorio ubicado en la Universidad de Iowa únicamente para investigar este tipo de enfermedades que tienen que ver con el cerebro. Y concluyen en que cada persona tiene una vivencia totalmente diferente, una interacción totalmente diferente a los demás individuos. Entonces, que el estudio del cerebro no precisamente se debe de centrar en uno solo, ya que sería imposible reunir todos los secretos de una persona, sino que debe de haber una colaboración entre una red de cerebros los cuales ayuden a descifrar estos secretos. Tenemos evidencias en el estudio de las emociones, tales como el lenguaje. Este ha desarrollado una serie de objetos lingüísticos los cuales evidencian nuestra forma de expresión entre nosotros mismos y lo más común, que es entre otros individuos. La alimentación es una parte totalmente importante en la vida de una persona y de ella se aprenden diversas cosas, entre ellas las emociones. Podemos asociar experiencias vividas con anterioridad a una emoción, por lo cual si sigue ocurriendo esa misma experiencia vamos a tener la misma expresión, a menos de que otra experiencia nos brinde otra emoción con la cual sustituir la anterior. Idea bastante parecida al punto anterior es la conducta, y es esta la cual se percibe también como experimentación, pero tiene un problema, que podemos cambiar o inclusive anular la esperada emoción con algún motivador o desmotivador, evidentemente, para anularla. Otra parte muy importante es la fisiología. Esta debido a que sabemos que nuestro cuerpo es sometido a diferentes interpretaciones, digo, cuerpo y no solo cuerpo, sino también la mente son sometidos a diferentes experiencias, conductas, lenguajes, entornos, diversas y millones de situaciones, por lo cual sabemos que
nuestras reacciones, nuestras emociones van a ser completamente diferentes a la de otra persona. Pero unir todas estas partes aún es complicado y queda seguir investigando. Constante descubrimiento del funcionamiento y procesamiento de la información de nuestro cerebro a través de estudios científicos en la neurociencia cognitiva nos ha permitido comprender poco a poco el por qué cada persona percibe las cosas de una forma diferente, pero aún no sabemos el por qué muchas personas, por más que sabemos cuál es su agente motivador, es el mismo al de otra persona, ha pasado experiencias muy similares las cuales asociamos directamente. Su respuesta puede ser completamente diferente. Podemos percibir que depende de su personalidad, pero aún no sabemos a ciencia cierta exactamente el porqué de todas estas situaciones. Y eso es todo por mi parte. No me queda otra cosa más que decirle gracias por ver el video y por tu atención. Nos vemos pronto.